¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a México Vivo, ayer, hoy y más allá. Me encuentro en un lugar muy bonito aquí en la ciudad de Basto, California. Lugar confortable aquí bajo esta bonita sombra y bueno, este es un lugar histórico aquí donde pasaba el camino que va a Mojave River Valley, ¿ya? De Los Ángeles, y pues estoy aquí en el centro. Ahorita en la actualidad pues es el Freeway 15 que va de Los Ángeles a Las Vegas. Es aproximadamente la mitad del camino. Pues aquí me encuentro, llegué aquí, vine a Basto y bueno, pues hoy voy a platicarles desde aquí. Voy a platicarles un tema muy bonito, la época independiente de Nochistlán, Zacatecas. Voy a hablarles de mi Nochistlán, Zacatecas. Yo soy originario de Nochistlán y voy a hablar de la época independiente de Nochistlán, Zacatecas. Para ello voy a basar mi análisis y mi historia en el libro del mito de las tres transformaciones, ¿sí? Del maestro Juan Miguel Zunzunegui, y también voy a comentar en el libro Ofrenda a Nochistlán, del profesor Pedro Rodríguez Lozano, ¿verdad? De ello voy a basar aquí un poco mi análisis, mi historia de la época independiente de nuestro México, de nuestro Nochistlán. Pero para ello voy a hablar de pues la etapa de México, porque Nochistlán está en Zacatecas, está en México, y entonces no estaba aislado de los fenómenos que se estaban dando a nivel federal. Y bueno, pues el maestro Zunzunegui habla aquí de que el mejor método y lógico y simple para comprender la magnitud de una transformación, o si esta existió o no, es revisar cómo era el país, ¿sí? La sociedad y el pueblo antes del evento histórico en cuestión y proceder a analizar cómo quedó el país, ¿sí? El pueblo y la sociedad después de dicho evento. Así procederemos en el caso de mencionar, pues aquí de hablar, pues, maestro, del caso de la independencia. Una guerra sin fin. En realidad la independencia de México fue una guerra sin fin, ¿verdad? Una guerra de independencia y una revolución que siempre están envueltas en un halo de romanticismo heroico. El pueblo que lucha contra la tiranía, es lo que se dice, ¿verdad? En realidad, toda guerra de independencia es de hecho una revolución, de acuerdo a la definición del maestro Zunzunegui, y en toda revolución tiene los mismos componentes. ¿Cuáles son los componentes de una revolución? Pues los del medio convencen a los de abajo de luchar con su nombre contra los de arriba. Los de arriba caen, los de en medio suben, los de abajo nunca notan la diferencia y permanecen igual. O sea, siempre van a estar fregados. Los de abajo siempre van a estar en el suelo. Es por eso que el camino de la revolución no suele conducir a la evolución, ¿verdad? Como decía René Guénon y varios autores de la decadencia de Occidente, de la crisis del mundo moderno, de que no estamos viviendo una revolución, no hemos vivido un desarrollo, no hemos vivido una evolución, estamos en una degeneración. Pero bueno, a lo que nos dice el maestro Zunzunegui, los del medio, en Nueva España, por ejemplo, en Nueva España estamos hablando que era lo que soy México, en Nueva España, los únicos que podrían tener intereses y medios para llevar a cabo una revolución de emancipación eran los criollos, ¿sí? Pero es justo decir que hasta 1808 nunca había hablado de independencia, nunca. Ese año Napoleón invadió España y secuestró a Fernando VII. Es un hecho importante, porque se vinieron después los problemas acá en América. En el siglo XVI, los propios hijos de Hernán Cortés habían intentado hacerse del poder en Nueva España, pero más que una independencia, buscaban conservar en América los privilegios feudales y medievales que estaban desapareciendo en Europa. ¿Sí? Entonces, un irlandés llamado, por ejemplo, Guillén dice Zunzunegui de Lambert, que pretendió, sin mucha estrategia de por medio, nombrarse rey de la Nueva España, la aventura de los primeros términos en un calabozo y después en el exilio en España. La del segundo terminó en las llamas de la Inquisición, o sea que lo quemaron, no se pudo, ¿verdad? Bueno, fue en 1908 cuando se comenzó a hablar de independencia, no entre el pueblo, que quede claro, como lo menciona, sino en pequeñas élites conspiradoras, y fue en 1810 cuando una de esas conspiraciones de manera más bien improvisada se convirtió, según nuestra narrativa, en el inicio de la independencia.
aunque el grito del cura Hidalgo fuera "Viva Fernando VII". El cura Hidalgo nunca dijo, nunca luchó para, vamos diciendo, viva la independencia o por la independencia. Él decía, "Viva Fernando VII", el rey de España, que había sido secuestrado allá por Napoleón. Entonces, para ese año había unos 7 millones de habitantes en Nueva España. Los indios eran el 60%, fíjese bien, el 60% de la Nueva España de la población eran indígenas. Los blancos, entre españoles y criollos, eran el 15%, fíjense en ese número, y los mestizos y castas un 25%. Las ciudades crecían, se consolidaba la expansión territorial hasta California y Nuevo México y se realizaban expediciones hasta Alaska. Bueno, quiero ubicarlos para llegar a Nochistlán. Sí, pero hubo una guerra de independencia entre 1810 y 1821, ¿ok? Aunque vistas más de profundidad fueron al menos 3 guerras distintas. Hay que ponerlo. La primera fue encabezada por Miguel Hidalgo y quien comenzó su guerra contra con vivas al rey de España. Él estaba no en contra de España, sino de las vivas del rey de España. Nunca dejó claro su proyecto y duró únicamente de 1810 a 1811, ¿sí? Cuando fue fusilado, la segunda fue encabezada por José María Morelos, con más proyecto y orden, y duró de 1811 a 1815, ¿correcto? Cuando también fue fusilado. La tercera fue de 1820 a 1821, encabezada por Agustín de Iturbide, quien había luchado contra los anteriores y fue quien terminó con el dominio español y firmó el Acta de Independencia. Juan de Onojú, último virrey de la Nueva España, en ese momento el título oficial de jefe político superior llegó a nuestro suelo desde julio de 1821. El simple hecho de que llegar no lo convertiría en virrey. Tiene que ir a la Ciudad de México y presentar ahí sus documentos, ¿verdad?, de la Real Audiencia para que le dieran oficialmente el cargo, ¿verdad? Entonces, los dos personajes que se vieron en Córdoba, Veracruz, y firmaron los llamados Tratados de Córdoba, donde Don Ojú aceptaba la independencia, pero se trató en realidad de un pacto personal entre Iturbide y él, ¿verdad? Un pacto personal que hicieron ellos ahí. Entonces Don Ojú llegó a la capital y fue nombrado jefe político superior el 24 de septiembre de 1821. Su mandato duró 3 días, en las que simplemente rindió a las tropas españolas que aún peleaban y preparó todo para recibir a Iturbide y sus tropas, a las que se había unido Vicente Guerrero para formar el ejército conocido como Trigarante o de 3 garantías, ¿sí? Entonces, la independencia política, la religión como fundamento del país y la unión de todos los mexicanos. Ese era, vamos a diciendo, el lema, ¿verdad? El ejército trigarante o de las 3 garantías: independencia política, la religión como fundamento del país y la unión de todos los mexicanos. Entonces las tropas desfilaron en paz por la ciudad en México el 27 de septiembre de 1821. El 28 se proclamó formalmente la independencia de México y se firmó el acta que hacía referencia a un imperio mexicano. Nació como un imperio México, no una república. Imperio mexicano, todavía con la idea de entregar dicho trono a Fernando VII o a algún representante suyo, ¿sí? Las palabras finales del discurso de Iturbide eran una esperanza para al mismo tiempo una advertencia. Ya sabéis el modo de ser libres. A vosotros toca el modo de poder ser felices. El lema de Iturbide, había que ser felices. Ya les di la libertad, ahora a ustedes les toca ser felices. Pareciera que no hemos aprendido en realidad nunca los dos, ¿verdad? Como si no hemos agarrado la onda, ¿no? Todavía hasta la fecha. Entonces, pues ahí está, por ejemplo, Hidalgo, para hablarles un poquito de Hidalgo, pues iniciar también rector, el menester incluir también al rector corrupto que fue destituido por problemas de faldas y dinero, el sádico que ordenaba por división matar españoles por el delito de ser españoles, usándolos como toros en ruedos taurinos, el déspota que se hizo llamar Alteza Serenísima, él nació el necio que nunca escuchó a Allende y fue derrotado por eso. Todas esas facetas son las mismas, el mismo cura Hidalgo, un ser humano con toda su gloria. Estamos hablando aquí de Miguel Hidalgo. Pero Morelos, por ejemplo, ¿quién fue Morelos? También fue el hombre brutal, incapaz de perdonar la vida, incluso de soldados derrotados, suplicantes. El necio cuya obsesión por
tomar el puerto de Acapulco cuando era ni el posible ni estratégico. Entonces, algo de las características de José María Morelos, ¿verdad? El temeroso que declaró a sus hombres posiciones y escondites cuando fue interrogado por la Inquisición. Eso fue el ser humano que llamó José María Morelos. Iturbide, pues Agustín de Iturbide era considerado el mejor jinete y espadín de Nueva España. Es el criollo aristócrata y terrateniente, igual que Hidalgo, que no quiso sumarse a la causa cuando vio desorganizada la violencia, pero lo que lo hizo suya cuando vio que podía obtenerse la libertad sin guerra, ¿ya? El hombre astuto que supo comprender los tiempos y comenzar los propios movimientos de cuando era absolutamente posible obtener la victoria. El político negociador que supo convencer el último gobernador español de entregarle el poder de manera pacífica. El hombre que firmó el acta de independencia, el que nos dio la bandera tricolor, el emperador sensato que abdicó a tiempo para evitar la guerra, el aventurero que atravesó de pie desde Roma hasta el Canal de la Mancha y el patriota que murió fusilado estoicamente. Bueno, ahí está un poco de la historia de Iturbide, ¿verdad? Muy importante mencionarlo, de acuerdo a el libro al maestro de Juan Miguel Zusineye, el mito de las tres transformaciones, donde menciona aquí esto. Bueno, entonces México pues no es independiente en 1810, pues el 27 de septiembre de 1821 aún se llamaba Nueva España, ¿verdad? Y dependía de la corona. El 28 de septiembre se firmó el acta de independencia del Imperio Mexicano. Hasta entonces, ¿verdad? Entonces fue hasta 1821. Entonces la inmensa mayoría del pueblo quería que la corona se le entregara a Iturbide. En esa época la monarquía se seguía siendo la norma en la Nueva España, que siempre había sido parte de un imperio. Nada sabía de república democrática. Entonces Iturbide fue reconocido por sus contemporáneos como el libertador y el viva Agustín I. Era el grito que se escuchaba por todo el nuevo país, ¿verdad? Entonces, pues es algo muy importante, ¿verdad? Que quería comentarles de acuerdo al maestro Juan Miguel Zusineye, pero la idea fundamental es hablar de cómo era Nochistlán, qué fue lo que ocurrió, quiénes fueron los personajes que participaron. Y bueno, quiero mencionarles que esta historia de la ofrenda a Nochistlán, Zacatecas, en muchas cosas no estoy de acuerdo, porque aquí nos maneja todavía la historia desde una perspectiva de la conquista, de la derrota, de que nos saquearon, de que nos robaron, o sea, de una manera muy, muy negativa, ¿verdad? Algunos aspectos, ¿verdad? Entonces, voy a centrarme en algunas situaciones nada más, ante el panorama que ya describí anteriormente, ¿verdad? Nochistlán fue partícipe de los acontecimientos del movimiento libertario también, ¿verdad? Porque aún careciendo de documentos para enriquecer nuestra información, se puede asegurar que el panorama nacional, Nochistlán vivió las mismas injusticias y las mismas conmociones, ¿verdad? Comprobándose que el entusiasmo que los nochistlenses siguieron al insurgente, en este caso Daniel Camarena, al dar el grito de libertad en la plaza principal el 8 de octubre de 1810, ¿sí? Secundando la acción, los nobles principales del padre de la patria, don Miguel Hidalgo y Costilla. O sea, ¿por qué hablan como el padre de la patria aquí a don Miguel Hidalgo y Costilla? El padre de la patria debería de ser Miguel Agustín de Iturbide, porque él fue el que logró la independencia, él fue el que logró Miguel Hidalgo nunca, ni siquiera luchó por la independencia. Él decía viva Fernando VII, él no buscaba la independencia de la Nueva España, de España, jamás. Entonces fíjense cómo está la historia todavía aquí. Pero bueno, eso lo menciona aquí el maestro Pedro Rodríguez. Daniel Camarena era originario de Nochistlán, entonces provincia zacatecana, contaba con 31 años de edad, lo que hizo que su juventud, su espíritu aguerrido lo llevara a poner en contacto en Aguascalientes con el insurgente don Rafael Iriarte y consiguiera la autorización para insurreccionar a los pueblos del sur de Zacatecas, aprendiera a los europeos, quitándoles sus bienes, para cuyo efecto improvisó un ejército indisciplinado, pero con un gran corazón. Es lo que le decía, ¿qué hizo Miguel Hidalgo? Miguel Hidalgo pues convocó a la gente a robar, a quitarles los bienes a los europeos, a los españoles.
a saquear. Ese era. Sin ninguna preparación. Recuerden que muchos de los que lucharon por la independencia de México pues fueron personas, eran terratenientes, no tenían educación. Se lanzó el grito de libertad frente a la Plaza de Armas, según lo confirma la placa levantada en su honor en el centenario de esta gestión histórica, haciendo estallar un motín que con gritos de entusiasmo y agrupando como segundo jefe de la insurrección un insurgente apellidado San Martín, saquearon las casas reales y se apoderaron de los bienes de algunos españoles que residían en este lugar. Fíjense, o sea, el saqueo fue lo que caracterizó el periodo de Hidalgo. Y pues también en Nochistlán había que saquear, había que robar. Por eso mucha gente lo seguía. Lo siguió porque pues imaginan a la chusma, vámonos a robar, a quitar. Eso fue ahí está. Entonces Camarena recorrió la herencia heroica según esto, de Tenamaztle, pero yo creo que no fue muy diferente. Eran otras las condiciones, tener amenazador para los españoles. Don Francisco Rendón, intendente de la provincia de Zacatecas, se presentó fugitivo rumbo a Guadalajara y al saberlo Camarena le dio alcance en Los Bañuelos el 29 de octubre de ese año, llevándolo prisionero ante la presencia del padre de la patria. O sea, que les digo que no sé por qué le llaman el padre de la patria, don Miguel Hidalgo y Costilla, que entonces se encontraba en Guadalajara. O sea, don Miguel Hidalgo, pues así es lo que les digo, las narrativas, cómo las narrativas se hacen de una manera intencionada, o sea, y en este caso, digo, el padre de la patria debería ser Agustín de Iturbide, pero bueno, ahí está. Entonces, Daniel Camarena continúa sus hazañas con grandes triunfos, pero semejanza de la gloria epopeya del Cerro del Peñol, o sea, lo quieren comparar se compara aquí, lo comparan con los actos de Diego Tenamaztle cuando se enfrentó también a Pedro de Alvarado, ¿verdad? Algo así se quiere hacer, se hace un poco de comparación, de analogía. En Villa del Lago se mandó instruir sumario proceso a nuestro héroe. Bueno, aquí lo que pasó, pero el reo, o sea, lo tomaron prisionero, pero el reo, cuyas venas corría sangre cascana, no dio la más mínima muestra de flaqueza en sus declaraciones, siempre levantó la frente, rectificando su proceder, demostrando su estoicidad. A morir era poco sin morir por los ideales de la patria, ¿verdad? Lo agarraron prisionero, ¿verdad? A él, Camarena sufre, igual dice, de suerte, que al ser entregado a los españoles el 16 de febrero de 1811, lo entregan por don Antonio de Garcilaso, quien lo remitió a una escolta a San Juan de los Lagos, Jalisco, donde se encontraba el sanguinario Calleja. Allá lo mandaron. Entonces el auditor de don Francisco Nava dictó la muerte de Camarena para ser decapitado, pero no se llevó a cabo por falta de verdugo, y según la sienta el licenciado Alejandro Villaseñor en su libro Héroes y Caudillos de la Independencia, y el 22 de febrero de 1811, en la plazuela de San Felipe de Villa de Lagos, se le fusiló por la espalda como traidor al rey y a la patria. Esto le pasó pues a nuestro héroe Daniel Camarena de Nochistlán. Su cadáver sufrió pues la misma suerte que sufriera más tarde el caudillo de nuestra independencia nacional, pues don Miguel Hidalgo. Ya saben lo que les hacían, ¿verdad? Entonces, al llevarlo a un punto determinado de Cerritos, en donde se le colgó de un poste, en presencia del alguacil mayor, y según datos, el señor Villaseñor estuvo expuesto a un mes completo hasta que el cura de Lagos, don Manuel Howie, le diera cristiana pues sepultura, ¿verdad? La muerte de Camarena clamó la venganza de la conciencia de los mexicanos. La muerte del héroe nochistense fue motivo para que el 17 de marzo de 1811 el cura insurgente don José Pablo Calvillo arremetiera con furia despiadada a los que habían aprendido a Camarena, a los cuales, según asienta el libro de biografías de los héroes y caudillos de la independencia del señor Villaseñor, pues pagaran su vida a la traición y el engaño a quien había querido forjar con una propia existencia de la patria que tanto anheló, ¿verdad? Así fue la suerte de que corrió nuestro héroe, así se cubrió la hazaña de Nochistense, infundido en los supervisores una oleada de patriotismo que aún en nuestros días se recuerda con cariño, ¿verdad? El 16 de septiembre de 1910, conmemorado el centenario de nuestra independencia, ¿sí?
nacional de gratitud ciudadana coloca al ángulo noreste de la Plaza de Armas, sobre el muro de una casa del siglo XVIII, una placa con la siguiente inscripción. Hay una placa ahí, dice 1810-1910 a la memoria del mártir insurgente Daniel Camarena, hijo de esta ciudad. Frente a este sitio proclamó la independencia de la patria el día 8 de octubre de 1810. Nochistlán, Zacatecas, 16 de septiembre de 1910, comisión del centenario. Creo que esa está, esa casa está atrás de la parroquia de San Francisco, a espaldas en esa esquina está la casa. Esa casa, pues ahora es propiedad privada. Allí fue donde era el ayuntamiento y fue donde se le dio el grito de independencia por Daniel Camarena. Entonces ahí está esa placa, ¿verdad? Entonces, el año de 1821 vivía en Nochistlán un sacerdote llamado Antonio Camarena, persona adinerada y estimada y posiblemente hermano del insurgente. La familia Camarena se extinguió en la localidad y su último miembro fue la viejecita doña Trini Camarena, alta de cuerpo y rostro, nariz larga, ojos azules, cabello rubio, muy cano y onduloso sobre la frente. La anterior descripción nos pone en la creencia de poder poner que eran los rasgos físicos del insurgente, que ya se cree era familiar. Entonces, desde 1952 hay información, ¿verdad?, que se ha venido publicando acerca de Daniel Camarena. Y bueno, hay más detalles, por ejemplo, más rebeliones que describir aquí. Las continuas rebeliones. En el año de 1811 se hizo la vida para nuestros indígenas más cruel. En 1811, despiadada. El gobierno local imponía duros tributos para el pago del soldado de tropa, conscientes en maíz y frijol y cuotas adicionales en sus pagos ordinarios. Ello fue la causa de que los indios de Toyagua, ¿sí?, se agruparan en crecida y desordenada muchedumbre, tomaran prisionero a don Manuel Carrillo Dávila, fíjense, juez de Nochistlán, lanzándolo y enviándolo a su domicilio mal herido, donde murió poco después. Con la seriedad de una insurrección, los naturales establecen un cuartel general en la esquina del actual mercado, o sea, en lo entonces casa Hospital de los Indios, cruzamiento de las calles José Ortiz Domingos y Esperanza. Son detalles que pasaron después, ¿verdad? No se conocen los nombres de los jefes capitanearon este levantamiento, por lo que se cree que fue un movimiento popular en general, en virtud de lo fastidiado que vivían por la ignominia de los criollos y mestizos y maltratados, vejaciones de que eran víctimas, ¿verdad? Entonces, terminada la toma, por ejemplo, de Nochistlán por los insurgentes, se afirma que supóngase que entonces el cura Ramos y Oropesa, jefes insurgentes, tenían establecida en Nochistlán una fábrica oculta de cañones dirigida por unos compañeros, en el cual pues aprovechaban con panas viejas, casos, candeleros, cucharas y otros objetos de cobre, estaño, bronce que conseguían o les daban los partidarios, ¿verdad? Posteriormente, el Nochistlán estaba guarnecido por el realista Agustín Ceballos y el año de 1814, partidas de insurgentes se presentaron a la toma de la plaza, que si no hubiera sido que el capitán español le presta auxilio a los sitios, el triunfo había protegido a los mexicanos. Entonces, pocos días después, aparece Rosales cerca de Nochistlán. Los jefes insurgentes, Hermosillo, Segura y Carranza, con 500 hombres, provocan el capitán realista Francisco de la Paz, quien con una pequeña sección de provincia interna se controlaba aguarnizado a este lugar, pero por causas desconocidas no hubo ningún encuentro. Entonces, en Cabecilla, Macedonio Mena, insurgente terror de los realistas, fue aprendido cerca de Nochistlán, juzgándolo a la pena de muerte en junio de 1814. Son datos que nos menciona aquí, escribe el maestro Pedro Rodríguez. Nuestros nochistlenses en la Revolución de la Independencia dieron su contribución a tan noble causa, no solo con su propia tierra, sino inclusive fuera de ella. Así lo afirma el historiador Amador. En los últimos, días de abril, fueron devueltos unos 50 patriotas de Nochistlán que andaban unidos
en las fuerzas del general Cruz por la Mezcala y Michoacán, y se les comandó el cuidado de la frontera de Jalisco por el lado de Colotlán, datos que también nos mencionan aquí. En un documento que poseía el extinto nochistense don Andrés Otón rezaba: en el juicio promovido por el español Delgadillo, o sea, no se aprecia pues, el nombre aquí, dice, propietario de la estancia de ganado Rancho del Padre, acusó al mayordomo de la pérdida de más de 200 cabezas de ganado. En el mismo documento, al reverso, yo no he robado las fuerzas de Miguel Hidalgo y Costilla, la noche que penetraron en este lugar se las comieron. El documento en cuestión está semideshecho por las inclemencias del tiempo y el señor Antón pudo organizarlo y traducirlo con el anterior texto. El investigar sobre su paradero, los familiares confesaron no saber dónde se encuentra y creen que fue destruido, considerándolo un papel sin importancia. Lo anterior lo considero un documento importante para la historia, porque ello nos confirma que soldados insurgentes del generalísimo don Miguel Hidalgo y Costilla pasaron por el municipio y pernotaron en el Rancho del Padre, situado en el noreste de la población, que como se afirma, era estancia de ganado y pasó a huestes insurgentes después de la derrota del Puente de Calderón el 17 de enero de 1811. ¿verdad? Entonces, el continuo devenir de las luchas por obtener nuestra libertad e independencia pudo forjar entre los hijos de esta tierra una recia dirección de sus determinadas ansiosos de vivir en un régimen de derecho, por lo que Nochistlán, mucho antes que cualquier otro lugar de Zacatecas, hiciera el 24 de junio de 1821, se publicó el Plan de Iguala y la proclamación de don Pedro Celestino Negrete con crecidas muestras de apoyo y regocijo. ¿verdad? Entonces, es lo que nos presenta aquí el maestro en su ofrenda a Nochistlán, el maestro profesor Pedro Rodríguez. Entonces, el 1 de enero, fíjense bien, de enero de 1852, el cabecilla Antonio Rojas, a la cabeza de 300 hombres, intentaron robar el mercado y abrir la cárcel para dar libertad a los presos. El pueblo que presentó se sorprendió con la presencia de aquella banda de forajidos y que gritaban "Viva Jalisco". Recuperó el ánimo y armándose de puñales, palos, piedras y algunas armas de fuego, se defendió resueltamente e hizo huir a los asaltantes, quienes dejaron los muertos en el campo. Son detalles que pasaron todavía después. Entonces, el notario es notorio en los datos históricos que se conocen, de acuerdo aquí al profesor Pedro Rodríguez, que en los años que duró la guerra de independencia, el sufrimiento de los indios siguió como una época de la colonia. La contribución para el sostenimiento de tropas realistas era obligatorio, que a mano ferra de los soldados criollos mestizos que continuaban en el gobierno era inclemente, imponiendo préstamos forzosos a cargo de las casas reales de Guadalajara, recibiendo sus habitantes en no pocas veces las injusticias del gobierno español y no la menos molestia de los insurgentes que desenfrenadamente cometían saqueos e injusticias propias de la guerra. ¿Ah? Entonces, ya para terminar aquí, el maestro profesor Pedro Rodríguez nos comenta que durante este periodo no hubo hechos mayores, sin embargo, lo que aquí exponemos forma el marco indiscutible de la participación del nochistense en esta gesta heroica. Ojalá y al transcurrir del tiempo podamos obtener mayores fuentes de información, pero no dejar escondido el mínimo detalle de lo que en verdad ha sido el alma de este pueblo en todos los movimientos sociales. Nos referimos a Nochistlán. Entonces, esto coincide con lo que nos comenta el maestro Juan Miguel Zuciniegui, que durante la independencia, pues que fue una etapa de 1810 a 1821 de puras guerras, injusticias, de desorden, que ni fue independencia, ni fue nada, ¿verdad? Aquí habla como cuando Hidalgo comenzó su movimiento, lo hizo incitando al robo, ¿verdad? Al saqueo de los españoles, promoviendo a rencor social, sacándolo de lo más profundo de las represiones del pueblo. Fue así como se hizo de 80,000 seguidores. Morelos, por ejemplo, prohibió las venganzas y los saqueos y nunca tuvo más que 8,000 con él. ¿Por qué? Porque
Morelos ya no tenía la misma gente porque ya no promovía el saqueo como sí lo promovió Hidalgo. Y eso pues tuvo sus impactos en Nochistlán también, de alguna manera, ¿verdad? Entonces, Guerrero, hablando de ese entonces también, Guerrero fue otro que tomó el camino del rencor, la venganza y el miedo, y ante el fracaso de su improvisado gobierno decidió tomar una medida populista, la expulsión de todos los españoles, lo cual significó división de familias, olas de saqueos y la primera fuga de capitales del país. O sea, gobernó de abril de diciembre de 1829, ¿verdad? Cuando fue desconocido por el Congreso, que lo declaró incompetente por gobernar. Eso le pasó a Guerrero, ¿verdad? Entonces, pues son parte de las cosas que se vivieron. Por ejemplo, en 1821 tenía México. México nació como un imperio en 1821 y eso pues impactaba también a Nochistlán. Tenía 5,000 kilómetros cuadrados desde California hasta Panamá, aquí donde me encuentro ahora esta parte, era Panamá. Para 1823 las provincias centroamericanas se separaban del país. En 1835 se declaró la independencia de Texas. En 1838 los franceses tomaron Veracruz y en 1846 comenzaron los conflictos que se convirtieron en guerra contra Estados Unidos. Y para 1848, tras perder la guerra, se viene la famosa pérdida de poco más de 2 millones de kilómetros cuadrados. Antes de cumplir 30 años ya que habíamos perdido más de la mitad del territorio. Podemos seguir culpando a Santana o a los gringos como siempre y seguir sin aprender del pasado. O sea, todos estos fracasos que nos pasaron, así como menciona el profesor Pedro Rodríguez en su ofrenda a Nochistlán, cuántas injusticias pasaron, cuándo se suscitó durante el periodo de 1810 a 1821, lo que le ocurrió a Daniel Camarena, y pues fue una guerra sin orden. O sea, ¿cómo nació México? México, o en ese periodo, no había un plan. No hubo un plan para el nacimiento de México, fue nomás hacía lo que cayera, por gente sin estudios, sin preparación, sin nada, comparado, por ejemplo, como lo que ocurrió aquí en Estados Unidos. Estados Unidos sí nace como una república con las 13 colonias, tienen gente educada, tienen un principio, la búsqueda de la felicidad, aunque Iturbide también menciona, dice, ya les di libertad, ahora a ustedes les toca luchar por su felicidad. Él era un liberal, Iturbide. Y Estados Unidos, pues, con Jorge Washington, Jorge Jefferson también, él en sus principios, por ejemplo, la vida, y la felicidad, también hablaban de eso. Pero aquí nacieron con personas educadas, eran filósofos, eran grandes pensadores, tenían un proyecto de país, decían América para los americanos desde el principio, crecer, construir el ejército más grande de América, del mundo. Ellos, su iniciativa siempre fue, su visión, crecer y crecer, tenían una visión, eran gente educada. En México, tristemente, nuestros personajes que lucharon por la independencia, pues eran terratenientes, eran personas sin educación. Imagínense que Vicente Guerrero no tenía educación. Todo eso impactó también a Nochistlán. Entonces, ¿a dónde llegamos? A una situación, pues, una revuelta sin ton ni son. Eso fue lo que, y coincido con el argumento del maestro Juan Miguel Zunzunegui, en el sentido de que, pues, y desde entonces, México no ha tenido paz. Pero si estamos hablando del periodo de la independencia, la época de la independencia de Nochistlán, y pues obviamente de México, porque pues Nochistlán no estaba aislado de México, era parte de. Entonces seguramente las repercusiones, que lo que se hacía a nivel nacional tuvo repercusiones a nivel local, a nivel municipio, y pues esto es lo que somos, ¿verdad? Y de ahí venimos y es parte de nuestra historia. Le digo, el enfoque que tenemos que darle no es un enfoque negativo, simple y sencillamente fue parte del parto. Y pues de hecho nuestro México todavía no ha nacido, aquí estamos en la lucha todavía, pero bueno, pues aquí quiero dejarlo. Muchísimas gracias por haberme acompañado con este tema de hoy, de la época independiente de Nochistlán, Zacatecas, aquí en nuestro canal México Vivo, ayer, hoy y más allá. Yo los espero aquí los martes a las 3 de la tarde y jueves a las 3 de la tarde también, para analizar y compartir con ustedes historias de
apoyado en los grandes pensadores del pensamiento tradicional. Así que muchas gracias y los espero la próxima. Nos vemos. Hasta luego. Dios los bendiga. Hasta luego. Adiós.